Buenos días a todos. Un feliz sábado también. Pues gracias a Dios que llegamos al fin de la semana y pudimos sobrevivir. Saben ustedes que esta semana 1 millón de personas murieron. Es el promedio de cada semana. 1 millón de personas mueren y usted y yo no formamos parte de ese grupo. Hemos sido bendecidos. Ahora póngase a pensar, si usted tiene comida en casa, tiene una cama esta noche donde pueda dormir y un techo sobre su cabeza, usted tiene más que el 72% de la población mundial. Hemos sido bendecidos, iglesia. Si usted esta mañana pudo llegar a la iglesia sin problemas, la policía no lo detuvo, no fue arrestado, su trabajo no está en peligro, quiere decir que todavía tenemos libertad religiosa. El 70% de la población mundial no goza de libertad religiosa. Si en esta mañana usted pudo poner algo de ofrenda o regresó al Señor sus diezmos, bueno, usted tiene más que el 80% de la población mundial que no tiene dinero para poner en bancos. Tan solo viven de día a día. Así que hemos sido ricamente bendecidos durante esta semana. Si usted tiene una Biblia, es que usted sabe leer. 58% de la población mundial es analfabeta aún. No sabe leer ni escribir. Así que les pregunto, ¿hemos sido bendecidos esta semana? Óigame, la gente más bendecida es el pueblo de Dios. No tanto por lo material, sino porque tenemos un maravilloso Salvador en Cristo Jesús. Y si lo conocemos a Él y tenemos una relación con Él y nos estamos preparando para pasar la eternidad con Él, óigame, somos más que bendecidos. Rica y abundantemente el Señor nos ha tratado mucho mejor de lo que merecemos. ¿No es así? Muy bien. Pues en esta mañana quiero invitarles para la tarde. Vamos a tener una presentación más en la tarde, a las 4 de la tarde. Estamos invitados después del culto para compartir juntos los alimentos que con mucho cariño las hermanas han preparado. Y también pues después podemos quedar si quieren escuchar música, orar, meditar. Y en las 4 pues tendremos ahora el último culto. También si usted desea ir allí a nuestro canal en YouTube. Hemos puesto un canal hace poco. Y si usted va, usted tiene que suscribirse. Y así, pues, cada vez que llegue un nuevo tema, usted lo va a tener. Así que ponga like allí y suscríbase. Ya cuando algo nuevo suba, pues ya usted va a tener acceso si desea escucharlo o verlo. Y espero que sea de bendición. Ya uno de los temas de esta semana ya está. Ayer tomó 6 horas. El enemigo está trabajando para que los temas no lleguen a las redes sociales. Pero el Señor trabaja mucho más. Gloria a Dios. Se llama Ministerio Volviendo los Corazones. Ministerio Volviendo los Corazones. No tan solo está en YouTube, en Facebook. Así que están en ambas redes sociales. Y si usted desea compartirlo con un amigo, con un familiar, con un vecino, con otra persona, pues obviamente tiene la opción para que la persona sepa y con el tiempo pues también pueda presenciar y escuchar la presentación de la palabra de Dios. En esta mañana no vamos a estudiar en sí información profética. Ya durante la semana hemos dado bastante información profética. ¿Vamos a seguir estudiando profecías? Claro que sí. Pero esta mañana vamos a ver la razón por la cual Dios desea que usted y yo estudiemos las profecías. Hay una razón muy importante, la cual tenemos que darnos cuenta y cuál es el plan, el objetivo que Él tiene a través del estudio de las profecías. Vamos a ver que es más que fechas, que nombres, que lugares, que eventos. Él tiene un plan muy especial para aquellos que concienzudamente y con un corazón abierto y enternecido por el Espíritu Santo ahora desean estudiar la palabra de Dios y en forma especial las profecías. No olvide, 26.5 de la palabra de Dios es profecía. Así que es lo más que usted va a encontrar desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía. El mismo Dios se la dio a Adán y Eva, hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Así que hay mucha información. Espero que esta semana al menos le motive a continuar estudiando. Déjenme decirle, si todas las noches a las 7 usted apaga su televisor, usted apaga su computadora y usted toma el tiempo que tomaba para venir aquí de 7 a 8:30 cada noche,
Déjenme decirles, este año va a ser de gran bendición para ustedes. Se reúne a su esposa, se reúne a sus hijos, tienen tiempo para orar, para estudiar, para cantar los himnos. No olviden, los himnos son oraciones cantadas. Así que cuando estamos alabando al Señor con la música correcta, más la letra correcta, estamos orando y los ángeles se unen en esa alabanza. Así que usted va a crecer increíblemente durante este año. Si regresa a la rutina de simplemente en las noches sentarse a la televisión, entretenerse, a no hacer nada, lamentablemente la experiencia que quizás el Señor le dio esta semana, poco a poco la va a ir perdiendo. En 2, 3, 4 semanas más tarde, estará en la misma condición que estaba antes. Pero no creo que el Señor me ha traído aquí para entretenerles por una semana. No creo que ha venido simplemente el Espíritu Santo a obrar en su corazón como obra en mi corazón. Yo creo que el Señor está haciendo las últimas llamadas de la historia humana. Y aquellos que respondan positivamente a esas llamadas formarán parte de su pueblo. Estarán listos y preparados para encontrarse con Jesús y entrar a la eternidad con Él. Aquellos que sigan simplemente viviendo un cristianismo del hombre o de iglesia, lamentablemente el zarandeo tarde o temprano los pondrá a un lado. No serán grano, serán cizaña. La cizaña será quemada, los granos serán llevados al granero celestial. Espero que cada uno de ustedes, sus familias aún representadas que no están aquí en esta mañana por diferentes razones, como mi familia también, seamos vecinos en el reino de los cielos. Que nadie quede atrás, que nadie esté entretenido, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estoy seguro que todo lo necesario, rica y abundantemente, será añadida en nuestras vidas. Muy bien, vamos a estudiar en esta mañana, pero vamos a tomar un momento para orar una vez más. Se nos ha dicho que poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. No oración, no hay nada de poder. Y usted no puede, ni yo tampoco, pero Él puede. Y si nos unimos con ese poder omnipotente, estoy seguro que en esta mañana Él estará en nuestro medio, haciendo obra en cada uno de nuestros corazones. Así que vamos a orar una vez más y después vamos a abrir nuestras Biblias allí al libro de Romanos. Si usted puede, acompáñeme de rodillas. Si no es posible, quede sentado entonces. Oh Dios, en este momento maravilloso, y maravilloso porque tenemos la vida y la salud y la capacidad mental, más la presencia y el auxilio del Espíritu Santo para estudiar tu palabra. Hay un grupo de hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y aún ancianos, que hemos venido aquí reconociendo, Señor, que estamos en bancarrota espiritual. No hay nada que podamos ofrecer. Es imposible que nos salvemos nosotros mismos, pero dependemos de Jesús. Confiamos en sus méritos. Vamos a su presencia, al trono de la gracia, y la promesa es que encontraremos oportuno socorro. Señor, en esta mañana hemos entrado a este lugar, pero no queremos salir como entramos. Queremos que algo diferente, algo mejor, algo superior tome lugar a través de la obra maravillosa que tan solo el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Señor, es tiempo de contemplarte. Es tiempo de cortar con el pecado de nuestras vidas, sin más excusas, sin más atrasos. Es tiempo de consagración, es tiempo de entrega, es tiempo de salvación. Amén. Gracias una vez más, Señor. Te agradecemos por lo que has hecho, haces y harás a nuestro favor. Esto rogamos únicamente y dependemos exclusivamente en el nombre y en los méritos de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y si usted ve que hay alguien a su lado que no tiene Biblia, comparta con la persona que está a su lado. Vamos a leer algunos versículos y algunos pasajes en esta mañana. Queremos que la palabra de Dios es quien hable a nuestros corazones. No olvide apagar su celular, si lo tiene prendido, si se ha olvidado, para que no haya distracción durante el estudio de la palabra. Romanos 15:4 dice lo siguiente. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas
Y aquí está el apóstol Pablo hablando de qué cosas fueron antes escritas, las del Antiguo Testamento. No olviden, en ese tiempo el Nuevo Testamento apenas estaba en proceso, todavía no estaba terminado, ni mucho menos era parte del canon bíblico. En ese momento tan solo el Antiguo Testamento es lo que reconocían ellos como la palabra de Dios. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que tenemos que estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento y reconocer que ellas fueron escritas para ¿quiénes? Dice, para nosotros. Es más, en Mensaje Selecto, el volumen 3, dice que los escritores del Antiguo Testamento escribieron más para nosotros que para sus días. Así que cuando usted lea Isaías y Jeremías y Ezequiel y los profetas menores y lea todos esos libros del Antiguo Testamento, esos escritos fueron, dice, más dedicados a nosotros que a ninguna otra generación. Dice que los tesoros de la palabra de Dios han sido destinados para la última generación del planeta Tierra. Iglesia, usted y yo tenemos un tesoro que no tenemos idea cuán valioso es este libro. Debiéramos cada día tomar tiempo para que nuestras mentes se llenen de la palabra de Dios. A medida que nuestra mente se llena de la palabra de Dios, ahora se está llenando de la semejanza y del carácter de Jesús. Así que voy a leerles otra declaración. Esta está en primera de Corintios y dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, y todas, note todas, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Así que todo lo que tomó lugar allá era simplemente ¿qué cosa? Un ejemplo. Y son escritas para amonestarnos. Así que fueron escritas para nuestra amonestación. ¿Y qué es amonestar? Es advertir, es llamar la atención. ¿Qué más continúa diciendo la palabra de Dios? A nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. Así que gracias a Dios por estas declaraciones inspiradas que encontramos en su palabra. Tenemos que escudriñar ese libro y hacerlo nuestro centro de estudio y también de meditación. Así que vamos a ver que lo que está escrito en el Antiguo Testamento se escribió para nosotros con un objetivo muy especial. Y vamos a estudiar uno de esos eventos en esta mañana que nos ayudan a entender por qué es tan importante el estudio de las profecías. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Muy bien. Comienzo la lectura en el verso 1. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí. Así que la mano de Dios vino sobre el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es conocido porque a través de todo su libro, muchas veces cuando Dios le habla, le llama el Hijo del Hombre. Usted va a leer que es el profeta que más se le llama Hijo de Hombre. Muchas veces le dice Hijo de Hombre. Aparece 93 veces en todo el libro del profeta Ezequiel esa declaración de Dios hacia él. Pero es interesante. Si usted va a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, va a notar que también 93 veces a Jesús se le llama el Hijo del Hombre. Si usted estudiara el libro de Ezequiel y lo comparara con la vida y el ministerio de Jesús, es paralelo. Es decir, que Ezequiel es un prototipo, es una figura de lo que sería Jesús y su ministerio terrenal. Así que cuando lea todo el libro del profeta Ezequiel, usted va a ver la vida y el ministerio de Jesús a través de todo el libro. Como Jesús fue llamado el Hijo del Hombre, Ezequiel también fue llamado el Hijo del Hombre. Y ahora vemos que la palabra del Señor viene a él. Les pregunto, ¿dónde se encontraba en ese momento el profeta Ezequiel? En Babilonia. En Babilonia. ¿Y por qué se encontraba en Babilonia? Tenemos que hacer la segunda pregunta. Porque el pueblo había sido llevado a Babilonia por 70 años. Así que
el pueblo había recibido juicios divinos debido a la condición espiritual en la cual se encontraba. Si usted hubiera ido a Jerusalén, el muro estaba derribado, la ciudad destruida y el templo quemado. Así que lo que había allí eran cenizas y escombros, no había nada más. Y el pueblo estaba completamente ahora allá en Babilonia. Los que habían quedado aún en rebelión se fueron a Egipto. No había nadie en Jerusalén. No habían edificios, no habían negocios, no había nada allí en Jerusalén. Ahora entendamos lo que está viviendo el profeta Ezequiel. Pero ¿por qué el pueblo fue llevado allá al exilio en Babilonia? Vamos a leerlo en esta mañana para que podamos entender y después vamos a regresar otra vez a Ezequiel capítulo 37. Vamos a Segunda de Crónicas. Es el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 36. Vamos a entender por qué el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Capítulo 36. Comenzamos a leer en el verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 14, dice: y también todos los príncipes de los sacerdotes, no te comienza con los que dirigían la nación como líderes espirituales, y el pueblo aumentaron la prevaricación o el pecado, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén. Así que encontramos que el pueblo había hecho dos cosas. En primer lugar, lo que había hecho es que había aumentado el pecado. ¿Y por qué había tomado lugar esto? Porque habían seguido las costumbres y las enseñanzas de ¿quiénes? De las naciones que eran sus vecinos. ¿Pero por qué? Vamos a seguir la lectura. Verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Así que vemos que Dios no abandonó a su pueblo en la condición crítica espiritual que se encontraba, sino que desde temprano en la mañana les enviaba mensajeros. Versículo 16, escuchen: mas ellos, es decir, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros, ¿de quién? De Dios. Y menospreciaban, ¿qué cosa? Sus palabras, burlándose de ¿quiénes? De sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Entendemos lo que estamos leyendo en esta mañana? ¿Qué sucede si nosotros menospreciamos la palabra de Dios? ¿Qué sucede si nosotros también ponemos a un lado y nos burlamos de sus mensajeros? ¿Qué sucede si nosotros aún menospreciamos a los profetas? Llegará el momento que no tendremos ¿qué? Remedio. ¿Entendemos eso, iglesia de Dios, en esta mañana? Cuando la palabra de Dios es puesta a un lado y fue escrita por profetas, todos fueron profetas, más también tenemos ahora las profecías y los escritos del espíritu de profecía. Cuando menospreciamos y nos burlamos de esos escritos, cuando los ponemos a un lado, llegará el momento que su condición o mi condición no tendrá ¿qué cosa? No tendrá remedio. Y si no hay remedio, ¿qué sucede? Estamos seriamente en problemas. Hoy día muchos no aprecian la palabra de Dios. Oh, hay problemas otra vez con el micrófono. Muy bien, continuamos. Gracias a los que nos ayudan. Así que vemos que ahora si nosotros menospreciamos la voz profética, la palabra de Dios y los mensajeros que vienen con mensajes que nos ayudan a entender que Dios tiene un plan para nosotros, llegará el momento que no habrá ¿qué cosa? Remedio. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios. Y por 70 años tuvo que ir ahora a Babilonia como resultado de juicios divinos. Pero no olvide, habían 10 tribus al norte. Estaba el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en el sur. Este es el pueblo de Judá quien fue llevado a Babilonia por 70 años. Pero vemos que el pueblo de Israel también fue llevado al exilio, pero nunca regresó. Nunca para ellos hubo una segunda oportunidad de regresar y formar parte de ser el pueblo de Dios. Es más, cuando llegó el momento donde ahora, siglos después,
Los asirios tomaron algunos de ellos y sus descendientes y los trajeron ahora de regreso a aquel lugar. No eran judíos, eran samaritanos. Ya habían cambiado completamente. Su forma de pensar, su forma de ver, sus creencias, sus costumbres eran completamente diferentes. ¿Y por qué Dios permitió que su pueblo de Israel fuese llevado también al exilio? Vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Verso 33. Segunda de Reyes 17, 33 dice: temían a Jehová, escuche, y honraban a sus dioses. Así que Israel era como una torta que no fue cocinada en ambos lados. Por un lado temía a quién, y por otro lado adoraban a sus dioses. Pero escuche, según la costumbre de la gente de donde habían sido trasladados. Verso 34. Hasta hoy hacen como entonces, que ni temen a Dios, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Y vamos a leer un versículo más, el 41. Dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y juntamente sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según quisieron sus padres, así hacen hasta hoy. Por eso Israel nunca regresó a la tierra prometida, porque continuaron en su abierta rebelión. Temían a Dios, es decir, el sábado iban al santuario, y el domingo pues adoraban sus dioses, como hacen muchos adventistas hoy día. Te va a ver que las iglesias están llenas esta mañana, pero va a ver que en la tarde ya no están allí. ¿Por qué? Porque se fueron a comer a un restaurante después del culto. Y como se fueron a comer a un restaurante y ahora se llenaron, ahora tienen que ir a la casa a dormir. Y ahora no hay tiempo para las cosas espirituales. O se van con sus amigos, se van a lugares de recreación, en la noche se van a las discotecas, se van a los cabarets. Pero el próximo sábado van a estar de regreso en la iglesia otra vez. El próximo sábado van a estar sentados en el mismo lugar que están sentados en esta mañana. Pero son como el pueblo de Israel. Dice que no tan solo ellos, sino sus hijos y las siguientes generaciones hicieron exactamente lo mismo y nunca regresaron a la tierra prometida. Es decir, estos adventistas del séptimo día, hoy día, que están violando principios sabiendo que lo están haciendo, esos no formarán parte del pueblo de Dios. Esos no estarán en la tierra prometida. Esos no estarán allí. Porque si nosotros dejamos al Señor hoy día, lamentablemente lo continuaremos haciendo después. Ahora vemos 1, 2, 3. ¿Se escucha detrás? No. No se preocupe, son pequeñas dificultades técnicas que el enemigo crea nada más. Ahora vemos por qué Israel fue llevado a Siria y no regresó. Pero vimos por qué Judá fue llevado a Babilonia. Y vamos a ver ahora qué palabra Dios le da al profeta Ezequiel y qué remedio tiene para su pueblo. Vamos a regresar a Ezequiel capítulo 37, verso 1. Dice: y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos. ¿Cómo se llama el lugar donde están los huesos? Cementerio. Note, ¿qué lugar lo llevó el Espíritu del Señor? ¿Les gusta ir al cementerio a ustedes? No, y de noche menos, ¿verdad? Pero si los muertos no hacen nada, así que no hay que temer. A los vivos hay que temer, no a los muertos. ¿Qué? Pero otra vez el Señor, el Espíritu de Dios, toma al profeta y lo lleva ahora al cementerio. Y en el cementerio lo que contempla ahora son huesos. Vamos a ver qué más contempla. Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos
sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Así que había muchos huesos y estaban muy secos. ¿Señal de vida o señal de muerte? Obviamente era señal de muerte. ¿Había pasado mucho tiempo? Claro, no quedaba nada de carne, ni de tendones, ni de piel. Todo eso ya había desaparecido. Es más, los huesos estaban extremadamente secos. Extremadamente secos. Y vamos a ver a quién representa esos huesos secos. Versículo 11 nos dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos, ¿cuántos? Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. Así que esos huesos secos representan a la casa de Israel, al pueblo de Dios. Pero vamos a ver si Dios tiene solución para la condición espiritual nuestra hoy día. Note, todos los huesos estaban ¿cómo? Secos. Vamos a regresar al capítulo donde estamos, 37, pero vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Otras palabras, el profeta dice, bueno, Señor, yo no creo, pero tú tienes el poder, yo no tengo nada. Para mí no hay solución para esta gente. Estos huesos secos, lo mejor que hacemos es enterrarlos. Verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria a Dios. Comenzamos a darnos cuenta cuál es la solución entonces. Los huesos secos que representan al pueblo de Dios, que gradualmente ha ido decayendo, y llega el momento que lo que vemos nada más es una condición de muerte. El Señor tiene promesas para nosotros. Amén. Y esa promesa es que nosotros ahora debemos escuchar la palabra de Dios, y en forma especial que debemos escuchar. Profetiza sobre los huesos secos. La razón primaria del estudio de las profecías es traer un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. No es darnos información futura, no es entretenernos con la historia pasada, no es atemorizarnos con lo que está pasando en el presente, es despertar, es levantar, es reavivar, es traer a la vida un pueblo que está muerto. Por eso Satanás no quiere que la gente estudie profecía. A veces levantan voces y dicen, no, ¿para qué profecía? Hacer lo mismo de siempre. No, eso le da temor a la gente. Bueno, yo prefiero que la gente tenga temor y se prepare, y no que siga entretenida y dormida como huesos secos y no haya preparación para ellos. El Señor no nos da profecías para simplemente satisfacer nuestra curiosidad histórica. El Señor nos da la profecía para demostrarnos que a través de ella hay poder de traernos a la vida otra vez. No sé si alguna vez ustedes han visto o tal vez han leído este librito, se llama Reavivamiento. Cuando el pastor Ted Wilson fue nombrado como presidente de la Asociación General en el año 2010 en Atlanta, e inmediatamente nombró un comité, y en la función de ese comité era escribir un libro que hablase del reavivamiento. Obviamente lo que tomaron fueron los escritos, el espíritu de profecía, porque todo lo que es una conspiración del espíritu de profecía, para ayudarnos a entender la importancia del reavivamiento. Quiero comenzarles a leer simplemente cómo comienza el libro. Dice lo siguiente para que podamos nosotros entender. Dice, la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. Amén. Eso no lo dijo el pastor Wilson. No lo dijo tampoco el comité. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Amén. Dice que la mayor de nuestras necesidades no es más dinero. No es más iglesias grandes y cómodas. No son casas más amplias con piscinas y carros con 0 millas. No es vacaciones en el Caribe o en Hawái. No es una jubilación que nos garantice mucho dinero una vez que llegue la jubilación. Nuestra mayor necesidad y la más urgente, no es tan solo la mayor, sino de un carácter de urgencia, iglesia, es la de que seamos reavivados.
Un pueblo dormido no puede recibir el Espíritu Santo. Un pueblo dormido no puede terminar con la misión. Un pueblo redimido no puede ser sellado. Un pueblo dormido no puede ser sellado. Un pueblo dormido no puede dar el fuerte pregón. Un pueblo dormido no puede encontrarse con Jesús en las nubes de los cielos. Tenemos que regresar a la vida otra vez. Y esa vida es de carácter espiritual en primer lugar. Es una vida que nos pone en armonía con la palabra de Dios. Permítame leerles esta declaración para que podamos aún profundizar más en lo que comparto con ustedes en esta mañana. Testimonios para la iglesia. Note, es para la iglesia, no es en contra de la iglesia. ¿Okay? Testimonios para la iglesia, volumen 2, dice lo siguiente en la página 310. Los hombres y las mujeres están viviendo en los últimos momentos de la historia de la humanidad. ¿Qué momento estamos viviendo? De la historia. ¿Podemos acertar que esa declaración es correcta? Óigame, aún los ciegos lo pueden ver hoy día. Okay. Aún usted le pregunta a la gente de afuera y dice, algo tiene que tomar lugar pronto. El mundo no puede continuar como está. Algo tiene que tomar lugar pronto. Dice, no obstante, lo cual son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos. Wow. Pero ahí no termina la declaración, va más profundo todavía. Continúa diciendo, porque ellos, los ministros, también están dormidos. El dormido no puede despertar al dormido. El despierto puede despertar al dormido. Así que si usted depende de ministros, de ministerios, de instituciones, de la jerarquía o del clérigo, usted está en serios problemas. Usted está en serios problemas. Y termina diciendo la declaración, predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Y eso es lo que está tomando lugar prácticamente todos los sábados en la mayoría de las iglesias. La gente viene muy bonita para que le vean su ropa. Lavan su carro el día anterior para que vean que es nuevo. Hasta las llantas se las lavan. Y le ponen cera. Y al carro también. Y el esposo, me imagino que lo mira por la ventana y dice, ay, si me pasara la mano a mí sin cera, aunque sea. Porque muchas veces no hay cariño hacia las esposas. Y ahora entran y salen en la misma condición, sin nada que despierte sus conciencias. Así que predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Y si los predicadores dormidos les predican a congregaciones dormidas, ¿qué va a ser la situación? Van a continuar todos durmiendo. Por eso tenemos que individualmente nosotros buscar al Señor y hacerlo nuestra prioridad. Porque nuestra mayor necesidad y la más urgente es la de un reavivamiento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué sucedió cuando el profeta profetizó a los huesos muertos. Leo lo siguiente. Y voy a continuar leyendo en el versículo 5. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. Note, ¿quién le habló a los huesos? Huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Santo. Es decir, que el Espíritu Santo va a hacer la obra en los huesos secos. Amén. A través de la palabra, con un énfasis profético. Continúo la lectura, verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Así que cuando vengamos a la vida, ¿de quién vamos a conocer? Del Señor. Él va a ser la prioridad de nuestras vidas. Amén. Verso 7, vamos a ver qué sucedió. Profeticé. Otra vez, vemos el papel de la profecía. Profeticé pues como me fue mandado. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso a su hueso. Comenzó a haber un milagro. Comenzó a haber algo que no había tomado lugar antes. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué más dice verso 8? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no habían ellos, ¿qué cosa? Espíritu. Es decir, que porque hayan ruidos en una iglesia no quiere decir que haya espíritu. Porque haya ruido en una iglesia no quiere decir que están vivos. Ruido significa que se están moviendo las cosas.
pero todavía no es vida. Porque aquellos huesos estaban juntos. Tenían carne sobre ellos, ¿sí o no? Sí. Tenían tendones sobre ellos, ¿sí o no? ¿Estaban vivos? No. No tan solo estaban muertos, sino que no tenían el espíritu. El espíritu. Vemos cómo el Señor trabaja, el Señor comienza a trabajar en forma gradual en nuestras vidas. Vamos a ver qué más tomó lugar. Versículo 9. Y me dijo, otra vez, profetiza al espíritu. Gloria. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué pasará entonces? Y vivirán. Así que la obra del espíritu ahora trae vida al pueblo de Dios. Pero ¿cómo obra el espíritu? A través de la palabra. Gloria a Dios. No es Facebook, es D-Book, es otra cosa muy diferente. No es redes sociales, es un encuentro con Jesús. Es donde cada día usted y yo ahí abrimos las Sagradas Escrituras, le decimos, Señor, háblame. Déjeme decirle, el Señor va a hablar y a veces va a hablar cosas duras. A veces va a hablar cosas duras. Pero cuando usted lee, digamos, el Sermón del Monte, Mateo 5, dice que el hombre que codicia una mujer o mira una mujer para codiciarla es adúltero. ¿Cuántos adúlteros tenemos en esta mañana y no levanten la mano? Pregunto yo, ¿habla cosas duras el Señor a veces? ¿Y va al grano del problema? El Señor no ataca el síntoma, el Señor busca la causa y la raíz del mal para sacarla entonces. Y cuando usted saca el mal, despreocúpese de los síntomas, no van a haber síntomas. Es más, dice la palabra de Dios que si llamas a tu prójimo necio, eres homicida. ¿Cuántos homicidas tenemos? No levanten la mano tampoco. Es decir que la palabra de Dios, no tan solo usted y yo la leemos, la palabra de Dios es el único libro que nos está leyendo a nosotros. Es el único libro que nos lee. Y nos lee en nuestra condición actual. Y nos dice cosas que nos incomodan, no para que quedemos en la condición presente, sino para despertarnos y traernos a la vida. Amén. Pregunto yo, cuando David cometió adulterio y después homicidio con Uría Eteo, ¿estaba perdido o salvado? Completamente perdido. ¿Dios lo amaba todavía? Sí. ¿Estaba muerto espiritualmente? Sí. ¿Era hueso seco aquel hombre? Sí. Hubo plan de rescate para él. Gloria a Dios. Inmediatamente. ¿Cuál fue el plan de rescate? Le trajo un profeta. Y el profeta no lo entretuvo con un cuento. El profeta no lo llevó a ver un programa de televisión. El profeta simplemente le dice, tú eres el hombre que ha causado esta muerte de este hombre y has tomado a su mujer. Es decir, los profetas condenan el pecado no para destruirnos, sino para redimirnos. Y ponen el dedo en la llaga. Y a nadie le gusta que la llaga le pongan el dedo. A mí no me gusta al menos. Me imagino que a ustedes tampoco. Pero es la única forma de sanar. Y aquel hombre perdido ahora se enfrentó con la palabra de Dios tal como era. Sin cuentos ni excusas. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Inmediatamente David dijo, yo he pecado. Es decir que cuando usted y yo nos encontramos en la palabra nos lee a nosotros y nos muestra nuestra condición. Por eso Satanás no quiere que estudiemos la palabra de Dios. Porque él sabe que cuando usted y yo leemos ese libro, en ese momento algo comienza a tomar lugar en nuestras vidas. Y el objetivo es traernos a la vida. Pero note, la palabra de Dios nos pone el ejemplo del rey Josías. Póngase a pensar, en los días del rey Josías, la palabra de Dios se había perdido en la iglesia. Ahora explíqueme eso en esta mañana usted. ¿La palabra de Dios se había perdido dónde? En la iglesia. ¿Podrá pasar eso también hoy día? ¿O sí? Como la palabra se había perdido, ¿cómo estaba el pueblo? En abierta apostasía. Abierta apostasía. Desde arriba hasta abajo. Pero cuando el libro se encontró, y ahora Josías escucha las palabras del libro, dice que rasga sus vestiduras. Y ahora busca al Señor. ¿Hubo aceptación? Sí. Inmediatamente. Amén. Ahora cuando Josías le lee al pueblo la palabra de Dios, ¿hubo reavivamiento? ¿Acompañado de una reforma?
¿Destruyeron todos los ídolos? ¿Los altares? Claro que sí. Ese es el poder del Espíritu a través de la palabra. Querida iglesia, tenemos que regresar a ser conocidos como el pueblo del libro. El pueblo que conoce la información maravillosa que el Señor nos ha dejado en su palabra. Es más, si usted lee en Profetas y Reyes, cuando habla del rey Josías, dice que en ese libro encontró un aliado y un tesoro. No un enemigo, un tesoro y un aliado. Y decidió en su corazón que pondría su vida y comunicaría al pueblo la información que él había recibido. Por lo tanto, el Señor desea en esta mañana darnos cuenta que hemos estudiado todas estas profecías en Daniel y Apocalipsis, y no todas, pero las que pudimos estudiar, con el objetivo de traer un reavivamiento, un despertar, acompañado de una reforma dentro del pueblo de Dios. Amén. ¿Qué más tomó lugar entonces? Continuemos la lectura, verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria. ¿Comienza el capítulo en crisis? ¿Termina en victoria? Amén. ¿Comienza en un cementerio? ¿Y termina con un ejército en pie y vivo? ¿Comienza con huesos secos y termina con personas? La obra del Espíritu de Dios. Esa obra que debe tomar lugar en nuestras vidas le conocemos con el nombre de lluvia temprana. Es la obra de todos los días el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios. Déjeme decirles, usted y yo tenemos defectos de carácter, algunos heredados de nuestros padres y otros adquiridos por nosotros. Y con esos defectos de carácter no podemos entrar al reino de los cielos. Si el Señor nos llevara con pecados al cielo, tendría que llevar a Satanás al cielo también. Pero el pecado, lo que hizo fue que lo expulsaran del cielo. Así que el pecado no va a entrar al cielo. Tan solo un pueblo que haya sido cubierto completamente de la justicia de Jesús. Gloria a Dios. Pero esa justicia nos lleva, en primer lugar, a ser justificados o perdonados. Amén. En segundo lugar, nos lleva a ser santificados en la obediencia a la verdad. Por lo tanto, esa es la obra que el Espíritu Santo cada día quiere hacer en nuestras vidas. Es la obra de la lluvia temprana. Aquellos que reciban la lluvia temprana, ahora, cuando llegue la prueba final, que es la ley dominical, que es el siguiente evento de la profecía, y no está muy lejos, iglesia, se los puedo garantizar en esta mañana, no está muy lejos de ese momento. Las circunstancias del mundo, y hemos estudiado algunas de ellas esta semana, nos demuestran qué es lo próximo en el cumplimiento profético. Y nuestro pueblo no sabe nada de esto. Nuestro pueblo no sabe ni lo que es la ley dominical. Y si la gente lo sabe, no tiene idea de lo que va a hacer. La gente piensa que simplemente así, que no tenemos que ir el domingo a la iglesia. No. Es mucho más que eso. Y en ese momento dice que es nuestra última prueba, se nos ha dicho. Y si es la última prueba, no hay otra prueba después de esa. Y si es la última prueba y usted y yo la fracasamos, estamos fracasados. No sé si me explico en esta mañana. Si usted y yo no pasamos esa prueba, usted y yo ahora seremos separados del pueblo de Dios y vamos a engrosar las filas del enemigo. No hay otra opción, iglesia. No hay otra opción. Mientras que para el mundo todavía hay más tiempo. Por eso hay un fuerte pregón. El fuerte pregón no es para nosotros. El fuerte pregón es para aquellos que no han escuchado estas verdades en la historia. Y hay millones de seres humanos en el mundo entero que no han escuchado el mensaje de los 3 ángeles. Y lo tienen que escuchar. Porque el Señor les va a dar a ellos exactamente la misma oportunidad que nos ha dado a nosotros. El Señor es misericordioso y es justo. No nos va a dar más información a nosotros y menos a ellos. No, eso no sería justicia. Ellos van a recibir el mismo mensaje que usted y yo hemos recibido. Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que es el momento en el cual usted y yo estamos por entrar. Y cuando llegue ese momento, nuestro carácter tiene que estar en perfección con el carácter de Jesús. Si no toma lugar eso, no es tiempo de prepararnos. ¿Cómo lo sabemos? La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes cabecearon y durmieron? ¿Aún las que estaban preparadas? Esa es la condición del pueblo de Dios hoy día. Todos estamos dormidos.
pero habían algunos que habían hecho preparación. ¿Qué despertó a las vírgenes? Vino un clamor de medianoche. Note, el clamor no vino de la iglesia, no vino de las vírgenes, vino fuera de la iglesia. Ese clamor es la ley dominical, que va a venir fuera del pueblo de Dios. Es un decreto del gobierno unido con la iglesia. Y cuando llegó ese decreto, ¿cuántas vírgenes se despertaron? Todas. ¿Qué va a despertar a los adventistas del séptimo día? La ley dominical. Cuando esa ley llegue en Estados Unidos y en otros países ya tienen algunas leyes dominicales, pero no es lo que marca el cumplimiento profético. El cumplimiento profético pone esta nación como el lugar donde se va a tomar lugar la ley dominical que inicia ahora el fin del tiempo. Usted puede verlo, digamos, en Argentina pusieron hace 3 años atrás una ley dominical parcial. Algunos negocios están cerrados y demás, otros están abiertos. ¿Saben lo que pasó con la economía argentina? De $1 que era igual a $1, hoy día son 40 pesos por $1. Note, te nos dice que cuando esta nación pase la ley dominical, en los cielos se va a notar como apostasía nacional. E inmediatamente vendrá la ruina nacional. Y lo estamos viendo en forma pequeña en una nación vecina de nosotros. Nada más para que tengamos una idea lo que eventualmente tomará lugar. Cuando llegue ese momento, todos los adventistas se van a despertar. Liberales, conservadores, ex-adventistas, extremistas de un lado, o fanáticos, o como usted quiera llamarlos. Todo adventista se va a despertar en ese momento. Y va a decir, de veras, hemos llegado al fin de la historia. No va a haber dudas, porque todas las vírgenes se despertaron, aún las que no estaban preparadas, ¿sí o no? No tan solo se van a despertar, sino que ahora todos los adventistas tendrán interés por las cosas espirituales. Porque aún las que no tenían interés antes, después tenían interés, ¿sí o no? Fueron a buscar aceite. ¿Qué pasó con el aceite? Ya no había aceite para ellas. Ya no había aceite para ellas. ¿Entendemos lo que va a pasar en la ley dominical? Todos los adventistas se despiertan, la mayoría no está preparado y ahora quiere una semana de estudio profético. Ahora quiere que puedan haber lugares para ir a estudiar la palabra de Dios. Ahora quieren un día más de misericordia. Ahora quieren que alguien les hable. Ahora van a buscar el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo en la obra de perfección de carácter. Es lo que representa el aceite. Pero el carácter no es transferible. No sé si me explico. Yo no se lo puedo dar a otra persona, ni otra persona me lo puede dar a mí. Esa es obra individual. Cuando yo coopero con el Espíritu Santo y permito que Él haga y termine su obra en mí. Esa es la obra que Él desea hacer hoy día. Y ahora los adventistas se van a despertar en todo el mundo. Ahora los sábados no van a querer ir al restaurante a comer. Ahora van a querer ayunar aún los sábados. Porque ahora van a buscar al Señor. Ahora van a querer llegar temprano, no a las 11 de la mañana. ¿Okay? Ahora los miércoles van a querer venir a la iglesia. Pero no es tiempo para hacer esa obra. Esa obra ha terminado. Ese tiempo de gracia ha terminado para nosotros como pueblo de Dios. Tan solo aquellos que hayan hecho la preparación previa ahora podrán pasar por la última prueba en victoria. Gloria. Y aquellos que pasen en victoria, ahora sobre ellos va a caer la lluvia tardía. Y la lluvia tardía no perfecciona carácter. La lluvia tardía nos prepara para terminar la obra, es el fuerte pregón. Porque la lluvia tardía dice que va en crecimiento y se convierte en un fuerte pregón. La lluvia tardía nos prepara para pasar el tiempo de angustia, cual nunca fue, y sin intercesor en los cielos y no pecar ni una vez más. El tiempo de angustia nos prepara para la traslación al cielo y no vamos nosotros a morir durante ese tiempo. Así que lluvia temprana y lluvia tardía. Y aquellos que entiendan cómo el Señor está obrando hoy día y desea obrar, para ellos habrá la victoria y la victoria final. Gloria a Dios. Vemos que estas vírgenes aún llegaron y tocaron la puerta. Y noten, dijeron Señor, Señor. Sí, no eran musulmanes, no eran budistas, no eran ateos, eran cristianos. ¿Cómo llamaron a Jesús? Señor. ¿Es Señor Jesús? Claro que es el único Señor. Señor, permítenos entrar. ¿Y qué dijo Jesús? Bienvenidos. Adelante.
La clave de la parábola de las 10 vírgenes está en Mateo 25:10. Dice que la puerta se cerró. Si la parábola de las 10 vírgenes no habla de la segunda venida, habla del tiempo del cierre de la gracia para el pueblo de Dios. Esa parábola Jesús mismo la dio. Tan solo dio 2 parábolas después del Sermón del Monte: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Estudiemos profundamente ambas parábolas, porque la aplicación es para nosotros, para el pueblo de Dios. Y la puerta se cerró. ¿Qué puerta se cerró? La del lugar santísimo. Ya no hay más mediador para interceder a favor de aquellos que por años han escuchado la verdad, pero la han rechazado y no la han aplicado a sus vidas. Y para nosotros ahora no habrá más tiempo de gracia y de oportunidad. ¿Por qué piensan ustedes que el enemigo nos tiene en la condición presente? Porque él sabe que este pueblo tiene que reavivarse para que la obra de Jesús en el lugar santísimo pueda terminar. Si no pasa, Jesús continuará por la eternidad en el lugar santísimo. Pero eso no va a pasar. Hoy día sabemos que estamos viviendo los momentos finales de la historia humana. Apocalipsis 7 nos habla que los vientos se van a soltar, ¿sí o no? Sí. Comenzamos a darnos cuenta que los vientos se están soltando ya. Sí. En las tragedias, en los desastres, en la condición moral, social, política, económica, educativa, médica del mundo entero. Es decir, que soltar los vientos es un proceso, como el sellamiento es un proceso. Es decir, el Señor hoy día ya está buscando y preparando a aquellos que van a ser sellados. A medida que los vientos se están soltando, iglesia. Y por eso New Orleans fue destruida en un día. Por eso en Indonesia 300.000 personas murieron en un día. Por eso en septiembre 11 3.000 personas murieron en un día. Y por eso vemos tantas cosas que estamos viendo en el mundo, porque poco a poco los vientos se están soltando. Pero de la misma forma que se están soltando los vientos, poco a poco Dios está preparando a aquellos que pondrá sus sellos sobre sus frentes y formarán parte de los 144.000. Si nuestro pueblo entendiera el tiempo en que vivimos y viviéramos a la altura del mensaje y de la luz recibida, querida iglesia, hace tiempo estaríamos en casa. Estamos viviendo en tiempo extra, no sé si me explico en esta mañana. Es más, ninguno de nosotros debía haber nacido. Porque sé que si el pueblo hubiera abrazado el mensaje del tercer ángel, poco tiempo después del chasco, usted lo puede leer en Conflicto de los Siglos, dice que Jesús hubiera venido. La guerra civil que tomó lugar en esta nación no hubiera tomado lugar. Pero como el pueblo no lo aceptó, ahora tomó lugar la guerra civil. Y 750.000 hombres, 3/4 de hombres murieron en 3 años y medio. Póngase a pensar la masacre que fue aquella guerra. En el año 1888 hubo un segundo intento con el mensaje de la justicia de Jesús en Minneapolis. Y no fue aceptado. Dice que aún comenzaban a caer las primeras gotas de la lluvia tardía. Nuestros hermanos aquí en Estados Unidos, sobre todo en el sur del país, perdieron propiedades, fueron encarcelados porque habían leyes azules o los dominicales ya. A nivel estatal ya estaban listas. Todavía no a nivel federal, pero ya había un proyecto de ley dominical en el gobierno federal. Y otra vez el pueblo rechazó el mensaje de la justicia de Jesús. La Primera Guerra Mundial llegó, 20 millones de seres humanos murieron. Segunda Guerra Mundial, 70 millones de seres humanos murieron. En el siglo XX, que acaba de pasar hace unos años atrás, más de 250 millones de personas murieron a manos de ejércitos y a manos de personas que quitaron sus vidas. El siglo más sangriento de la historia ha sido el siglo XX. Y el siglo XXI yo creo que la va a ganar, aunque no creo que vamos a llegar al fin de él. Es decir, que el Señor ahora estaba haciendo el último llamado. El Señor hoy día está yendo a las iglesias. Dice que los ángeles están yendo de iglesia en iglesia para ver a aquellos que van a ser sellados. ¿Habrán pasado por esta iglesia ya? ¿Habrán dicho, no, este y este sí? Los demás van a ser cizaña, nada más. ¿Habrá pasado por otras iglesias pequeñas o grandes de esta comunidad? No sabemos, pero dice que los ángeles están yendo de iglesia en iglesia, viendo a aquellos que el Señor pronto va a sellar. No olvide, el sellamiento lo hacen los ángeles.
El segundo y último sellamiento. El primer sellamiento lo hace el Espíritu Santo. Cuando venimos a Jesús, es su obra de traernos a Jesús para salvación. Pero los ángeles son los que ponen el sello de Dios. El sellamiento, usted lo puede leer capítulo 7 de Apocalipsis. Pero el sellamiento viene tomado del libro de Ezequiel. En Ezequiel vemos que ¿quiénes van a ser sellados? Aquellos que gimen y claman por las abominaciones que toman dentro del pueblo de Dios. El sellamiento allí lo hace aquel ángel que está vestido de sacerdote y tiene ahora una pluma y tiene tinta en su lado. Y ahora pone la señal en la frente de la gente. No es aquellos que ahora se burlan de sus hermanos, o aquellos que se enojan porque los trataron mal, aquellos que están gimiendo, aquellos que están clamando por las abominaciones y las apostasías que están tomando lugar en el pueblo de Dios. Querida iglesia, si usted piensa que estamos en crisis, espere pronto. Si usted piensa que estamos mal, no hemos visto nada todavía. Se nos ha dicho que desde nuestros púlpitos se prenderá la antorcha o la tea de la falsa profecía. Se promulgará el domingo aún desde nuestros púlpitos, y que grandes luces que en un tiempo brillaron se apagarán para nunca jamás brillar, y que la inmensa mayoría de nosotros no formará parte del pueblo de Dios al final de la historia. Estas son declaraciones serias. Cuando yo las leo, yo tiemblo por mi persona en primer lugar, y por mi familia, y por ustedes también, porque el precio que se ha pagado por nuestra salvación es enorme. Jamás entenderemos por qué se pagó tanto por tan poco. Jamás podremos agradecerle al Señor por la obra que hizo a nuestro favor en la cruz y después en nuestras vidas. Ni la eternidad podrá pagar el 1% de esa deuda. Por eso el Señor nos regala el plan de salvación. Porque usted y yo no lo podemos comprar. Es demasiado caro para nosotros comprarlo. Y fue comprado al precio de la misma vida de Cristo Jesús. Por eso al final de la historia, los perdidos, ¿cuál es el cargo contra ellos en el tribunal de Dios? Alta traición. Alta traición. ¿Y cuál es la sentencia para alguien que traiciona a su país? Es un decreto de muerte. Y no es cualquier traición, alta traición contra el gobierno de Dios. Hoy día no podemos seguir jugando a la iglesita. Hoy día no podemos conformarnos con sentarnos en una iglesia que afuera diga Adventista del séptimo día. El letrero no indica lo que está pasando dentro. Déjenme decirles. El letrero nos puede engañar a nosotros, déjenme decirles. Porque yo puedo poner allá afuera taquería y vender pizza aquí adentro. No sé si, y la gente de todas maneras vendría a este lugar. No hay tacos, pero hay pizza, de todas maneras vendrían a comer. Así que no se deje llevar por el letrero. Es más, pronto aún van a cambiar el nombre. Porque dice que el nombre adventista del séptimo día es una reprensión al mundo evangélico por haber rechazado la ley de Dios y el sábado en forma especial. Y por eso ve que nuestras instituciones no tienen adventista del séptimo día. El séptimo día hace rato lo sacaron. Ni adventista ya lo van a tener pronto. Ahora lo están cambiando. Pronto van a ser iglesias de la comunidad. Pronto van a ser instituciones de la comunidad. Iglesia, la primera iglesia de Orlando. Porque el nombre adventista es una reprensión contra aquellos que están pisoteando la ley de Dios. Y por eso que a medida que nos acercamos más y más al movimiento ecuménico, nuestras características distintivas son menos y menos y menos y menos. Tenemos que entender lo que está pasando hoy día. No para levantarnos y destruir, sino para levantarnos y reavivar. Para levantarnos y redimir. Nos puede costar el puesto, nos puede costar aún la membresía, no hay problema. Pero nuestra relación con el Señor no la podemos entregar ni la podemos comprometer. Tenemos que ser fieles al Señor en todo momento y en todo lugar. Dentro de la organización y aquellos que son de sostén propio, lo mismo. El sostén propio no nos va a salvar tampoco. La salvación no es por ministerio de sostén propio, la salvación sigue siendo una relación con Jesús. Y hay crisis en el ministerio de sostén propio también. Hay muchos que están en crisis. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos. Y no decir, no, este sí, no, este sí. El de arriba sí. Los demás, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Siguiendo claramente lo que está instruido y enseñado en la palabra de Dios. Ahora vemos que aquel ejército se levantó. Y vamos a terminar. El tiempo no nos permite porque tendríamos que estudiar Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Es lo mismo. Cuando el ejército se levanta, dice que este ejército llena la tierra. Pónganse a pensar la obra que hizo Dios. Llena la tierra. Como es Apocalipsis 18:1, que la gloria de Dios llena la tierra. Es la misma obra.
¿Y ahora saben lo que sucede en el capítulo 38? Tenemos la profecía de Gog y Magog, la cual encontramos otra vez en Apocalipsis. Es decir, un pueblo reavivado ahora es perseguido. ¿Saben por qué no hay persecución hoy día? La gente dice, no, es que hay libertad religiosa. No. La única razón que no hay persecución hoy día es que no hay nada que perseguir. Un sábado judaico Satanás no va a perseguir. Un pueblo dormido Satanás no va a perseguir, porque lo va a despertar. Un pueblo reavivado, con un compromiso con Jesús, fiel a sus principios en lo poco y en lo grande, ese será el objeto de la persecución del enemigo. Capítulo 38, ahora se levantan los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora toman armas. Ahora hay persecución, hay violencia. Toman armas. Y si fuéramos al capítulo 39, vemos que Dios mismo intercede para liberar a su pueblo. Porque usted y yo no podemos derrotar a Gog y Magog. Son muy fuertes y muy numerosos. Pero el Cordero los vencerá, dice Apocalipsis 19. Es decir, que nuestra lealtad hoy día es al Cordero, a nadie más. No miremos al lado para ver quién vino o quién no vino. No miremos al lado para ver cómo está el pariente o el amigo o el conocido. No. Miremos interiormente. Gimamos por las abominaciones que están tomando lugar, pero también gimamos por las abominaciones que están tomando en mi vida. Pidiéndole al Señor diariamente la victoria sobre el mal carácter, los malos pensamientos, pidiendo la victoria sobre el genio sin control, sobre la lengua que se aira, y cuando se ira, pues usted sabe que nos sobran las palabras cuando estamos bravos, sobre todo los adjetivos, es lo que más sobran cuando estamos enojados. Y dice, no, Señor, toma control de mi lengua. Santiago 5:8 dice que nadie puede controlar su lengua. Usted no puede, ni yo tampoco. Dice que es un órgano pequeño, pero muy fuerte. Pero Dios lo puede controlar. Amén. Dice que de la abundancia del corazón, si yo pongo a Jesús aquí, ¿qué va a salir entonces? Va a salir Jesús. Pero si yo pongo enojo y frustraciones y envidias y celos y rivalidades, ¿qué va a salir cuando yo hable también? Exactamente lo mismo. Ahora le pedimos a Jesús que cambie nuestra mente. Colosenses dice que tenemos que tener la mente de Cristo, donde todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Jesús. Póngase a pensar. Dice, en el libro de Salmos 51, dice, crea, Dios, en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me quites o no me eches de tu presencia y no quites de mí tu espíritu. Renuévame el espíritu noble y espíritu grato me sostenga. No olvide, el carácter es pensamiento y sentimientos. Mente y corazón. Mente nueva, corazón nuevo, carácter nuevo. Pero si alguno de los dos no ha sido transformado por la gracia del Señor, el carácter continuará siendo lo mismo. Que el Señor nos ayude en esta mañana a regresar a nuestros hogares y pensar en estas cosas, iglesia. Tome tiempo para meditar en lo que hemos estudiado hoy. Le animo a conseguir este librito. No es delgadito. Usted en unas pocas horas usted lo puede leer. Creo que le va a ayudar a entender mejor lo que es reavivamiento y después lo que es la reforma y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tome también la palabra de Dios, es el libro por excelencia, y haga de él su libro de texto cada mañana. No vaya a trabajar sin encontrarse con Jesús primero. Pongámonos la armadura del cristiano cada mañana. Efesios 6. Para salir al mundo y en el nombre de Jesús vivir en victoria. Entonces, tomemos tiempo para que nuestros hijos puedan escuchar el nombre de Jesús cada mañana en cultos en el hogar. Vamos a poner esa semilla en esos corazoncitos tiernos. Puede ser que se desvíen, pero ya la semilla está sembrada. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Y quizás esos hijos descarriados, rebeldes hoy día, indiferentes al Señor, a su debido tiempo regresen al Señor, porque papi y mami hicieron la obra en sus corazones. Hagan la obra con su esposa también, y con el esposo también. Únanse como pareja, unámonos como matrimonios en casa. El Señor nos hizo una sola carne, no sé si me explico con esa declaración. Una sola carne, tenemos que estar mucho más unidos en casa hoy día. Pongamos nuestras finanzas en orden, por la gracia de Dios, y también comencemos a vivir de acuerdo a los principios de salud.
Y veremos que el Señor completamente reavivará los huesos secos y serán traídos a la vida. Señor nos bendiga.